Hay tantas cosas que les podría decir de lo que el Padre está queriendo desatar. Hay una generación que Dios que está despertando. Y es una generación que no se conforma, sino una generación que se quiere meter en el río. En el río. Usted sabe que el Edén era un lugar sobrenatural, un lugar donde el Padre se movía junto con el hombre. ¿Aló? ¿Usted sabe eso? Y cuando el hombre cae, ¿qué sucede? ¿Dios qué? Dios quita el Edén. Dios quita al hombre del Edén. Pero hay algo que yo les quiero traer en revelación. Cuando Jesús dijo, tienen que orar, venga a tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Él estaba diciendo que el Edén que había sido quitado al primer hombre había sido restaurado al nuevo, porque Dios viene a establecer un reino. Y un reino es cuando un hombre o una mujer entiende que el reino es influencia, es tomar y poseer territorio. Cuando Dios levantó a la nación de Israel, no fue para simplemente que ellos le adoraran, sino porque habían sido escogidos para marcar la historia de la tierra, donde ellos iban, conquistaban y tomaban territorio. Dios estableció un reino y un pueblo escogido. ¿Aló? Un pueblo santo. Quiero hablar en esta mañana. Mire, si podría decir todo lo que el Espíritu me muestra cuando empiezo a adorar. Cuando usted aprenda a vivir en la atmósfera de la adoración genuina, usted va a empezar a habitar lo sobrenatural. Porque diga conmigo, adoración es honra. Yo le voy a hablar del camino de la honra. Y el Espíritu ayer estuvimos casando a unos hijos de la casa, y el Espíritu, mientras yo adoraba, me hablaba sobre que la iglesia, que el pueblo de Dios tiene que aprender a volver a recordar que es honrar, Ahora, la primera forma de adoración que nosotros hacemos es la luz que viene. Lo que hacemos es nuestra adoración. ¿Qué es adoración? Es rendir reverencia, respeto. Es reconocer su soberanía, su autoridad. Eso significa adoración. Pero ¿por qué adoramos? Decirle que está hablando. ¿Por qué adoramos? Porque reconocemos que Él es merecedor de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza y de toda adoración. Amén. Tenemos que aprender a caminar en el reino. Y uno de los principios para que usted y yo podamos caminar en el reino es aprender a honrar a nuestro Padre Celestial. En nuestra manera de vivir, en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de hablar, en nuestras diferentes áreas, honrar al Padre sobre todas las cosas. Amén. Usted necesita aprender a honrar al Rey. Ayer hablaba de la palabra que es deshonra. La palabra deshonra es tener algo por común. Diga conmigo, tener algo por común. Y hay gente que tiene por común la salud hasta que la pierde. ¿Aló? Hay gente que tiene por común la familia, cree que la familia tiene que ser cubierta, tiene que ser protegida por Dios porque Dios lo dice. Y usted no entiende que cuando usted toma algo por común, le está deshonrando al Padre. Cuando usted no da gracias por el día de vida que Dios le da cada día. Hay gente que se levanta a la mañana, ni siquiera ora, ni siquiera entrega el día. Simplemente se levantan y creen que Dios tiene el deber de protegerlos. Creen que Dios tiene el deber de guardarlos. Creen que Dios tiene el deber de estar con ellos. Simplemente ¿por qué? Porque son sus hijos. Eso es deshonra. Digo conmigo, deshonra. Hay una generación que se tiene que levantar y es una generación que le honra. Una generación que le honra de corazón, en espíritu y en verdad. Si usted da por hecha la salud, usted le está deshonrando al Padre. Amén. Hay gente que tiene que aprender a honrar. Por eso Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque el pueblo aparentaba honrar al Padre, pero su corazón estaba lejos. O sea que la honra es un estilo de vida. Digo, amigo, la honra
Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Cuando usted honra a Dios, ¿y cómo se refleja la honra? Nuestra santidad. Digo, santidad. Cuando usted camina en santidad, cuando usted deja de caminar en el sistema corrupto de este mundo y comienza a consagrar su vida, rechaza todo lo que a Dios no le agrada y comienza a vivir en obediencia, usted está siendo un hijo que le honra. ¿Aló? Es por eso que cuando Jesús fue bautizado y la paloma descendió, dice que la gente escuchó: este es mi hijo en el cual yo siento complacencia. En otra traducción dice: este es mi hijo al cual yo honro. ¿Por qué el Padre hablaba de Jesús? No simplemente porque era el hijo, sino porque caminó en los principios de la palabra. Fue íntegro, cumplió la palabra. Decirle al que está al lado: tienes que aprender a cumplir la palabra. La palabra deshonra es tener algo por común. Cuando usted tiene por común, y yo ya le hablaba de la salud, este es un problema muy grande. La gente tiene una tendencia a valorar algo cuando lo pierde. Decirle al que está al lado: no valores algo cuando no lo tienes. Valorarlo cuando lo tienes ahí. Gente que usted ve en el cementerio llorar delante de un ataúd, en una persona muerta, y derramar lágrimas. Pero ¿por qué la mayoría de la gente llora en un ataúd? Porque hay muchos hijos que son ingratos. Muchos hijos que no honraron a su padre ni a su madre como la palabra les manda. Lo único que le trajeron problemas, no soluciones. ¿Aló? Gente que no ha aprendido a honrar, y son mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento. Decirle que está lo honra. Usted tiene que aprender a honrar. Porque deshonrar, hermano, es tener por común y no valorar. ¿Cuántos hijos no valoran el sacrificio de los padres? ¿Cuántos hijos no honran, hermano? Si tú eres joven y estás escuchando, lo primero que tienes que aprender es a honrar a tu padre y a tu madre. El hijo no le tiene que sacar a la madre, el hijo le tiene que dar a la madre y al padre. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Porque ya te crió tu mamá, ya te crió tu papá. Ahora es tiempo de que tú le restituyas la honra y el trabajo y el sacrificio que ellos hicieron por ti. Dale un aplauso al Rey en esta mañana. ¿Aló? A su nombre. ¿Quién vive? Este es el problema más grande que tenemos. Hijos ingratos. El padre y la madre se desviven toda la vida para comprarle la zapatilla último modelo, para comprarle el celular último modelo, para comprarle ropa. ¿Y qué es lo que sucede? No valoran lo que tienen. No son agradecidos. Maridos que son ingratos, esposas que son ingratas, porque no valoran al esposo que tienen hasta que lo pierden. ¿Aló? Pucha. Pepito era tan bueno. ¿Por qué no se le dijiste cuando estaba vivo? Mire, yo me acuerdo cuando mi abuela murió, falleció, fuimos al velorio. Y qué lindo que fue un velorio diferente, porque éramos todos cristianos. Nos encontramos pastores de La Pampa, pastores de diferentes lugares. Y no hicimos eso como hacen los que no caminan en los principios del reino. No estuvimos llorando delante del ataúd de mi abuela, sino que estuvimos adorando, exaltando a Dios. Fue algo glorioso. Yo nunca había vivido algo así. ¿Sabe lo que fue cantar y adorar a Dios? Mi abuela parecía que estaba resplandeciente como una paz sobrenatural. No parecía muerta, sino parecía que estaba en descanso. Y mientras alabábamos a Dios y adorábamos, la presencia de Dios descendió. Yo me acuerdo que la atmósfera era tan impactante que yo le dije a un grupo de mis primos: vamos a orar a la casa de mi prima, que estaba a 3 cuadras. Y fuimos a orar a la casa de mi prima, y una presencia de fuego descendió. Y yo le decía: wow, esto es lo que quiere decir la palabra. Cuando uno aprende a caminar
Y entender que nosotros tenemos que valorar lo que tenemos hoy, no valorarlo cuando lo perdemos. Cuando usted pierda la salud, ahí la va a empezar a valorar. Cuando a usted no le funcione un riñón, cuando usted tenga un problema en los pulmones y no pueda respirar, y los médicos vengan y le digan, mire, usted tiene una cierta probabilidad de vida, ahí usted va a empezar a valorar su vida. Va a empezar a respirar diferente. Es como aquel que estuvo privado de su libertad, aquel que vivió 20, 10 o 5 años en 4 paredes sin ver el sol, sin sentir el viento que golpea sobre su piel. Esa persona que cuando sale privado de la libertad y vuelve a respirar el aire, no es el mismo aire. ¿Cuánto lo cree? ¿Sabe por qué? Porque esa persona, ¿sabe qué? Reconoce lo que perdió. Es un problema tan grande que los hombres tienen que no honran. Y usted y yo tenemos que romper ese sistema. Jesús dijo, este pueblo de labios, pero su corazón está lejos. ¿Por qué? Porque es lindo hablar la palabra, el tema es vivir. Dios quiere gente que viva en el reino. Y vivir es aplicar la palabra en nuestras vidas. Caminar como hijos de honra. Malaquías, versículo 1, capítulo 6, dice, versículo 6, dice, el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si yo, pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís en que hemos menospreciado tu nombre. Fíjense que la palabra comienza a hablar, no habla de alguien que no conoce a Dios. Decir que no está hablando de gente que no conoce a Dios. No nos vengamos aquí a hacer, no, yo no sé lo que estoy hablando. No. Aquí la palabra está hablando de gente que conoce la palabra. Le estaba hablando a sacerdotes. Le estaba hablando a gente que había sido marcada y había sido llamada por el Padre. Dios no le habla duramente, escuche bien, a gente que recién viene al arrepentimiento. Dios nunca le va a hablar fuerte a una persona que recién está llegando a los brazos del Padre. Le habla a los hijos ingratos que, sabiendo los principios de la palabra, persisten en desobedecer, persisten en caminar en rebeldía a la palabra. Y Dios dice, a ti te estoy hablando, al que no quiere escuchar. A ti te estoy hablando, al que te estoy diciendo, tienes que cambiar tu manera de hablar, tienes que cambiar tu manera de vivir. A ti te estoy hablando que dentro de la iglesia aparentas santidad, pero afuera eres cualquier cosa. A ti te estoy hablando, aquellos que viven diciendo que son hijos de Dios, pero con sus hechos niegan la eficacia del Evangelio. Alguien tiene que decir gloria a Dios en esta mañana. Aleluya. Honra. La mejor forma de reconocer honra era muy sencillo. Cuando usted iba a hablar con un profeta, tenía que llevar ¿qué? Una ofrenda. Cuando usted iba a hablar con el rey, ¿qué tenía que llevar? ¿Por qué se llevaba una ofrenda? ¿Por qué se llevaba una ofrenda? Porque cuando una persona se presentaba ante el rey, estaba reconociendo su soberanía. Estaba reconociendo su autoridad sobre un territorio. Entonces usted no podía venir mascando chicle y decirle, oye rey, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, vos sabés que tengo un problema con la vaquita. Quería saber si vos me... Usted corría el riesgo de que agarre el rey y le digan, ejecútenlo y morir al instante. Usted tenía que venir ante el rey con reverencia. Diga conmigo, reverencia. Y la palabra adoración es reverencia. Reverencia. O sea que cuando usted iba ante el rey, usted tenía que venir con respeto. Diga conmigo, respeto, reverencia y una ofrenda. ¿Era así? ¿Me entiende? Es por eso que cada vez que usted lea la palabra, cada vez que iban a ver un profeta, siempre las personas iban y llevaban una ofrenda para hablar con él. Porque está diciendo, yo te estimo y veo. Es honra. ¿Qué es honra? La mejor forma de declarar honra, hermano, es con un presente.
¿Aló? Cuando usted le compra no vamos a decir a los hijos, porque los hijos consideran que es responsabilidad, pero supongamos que estás con tu esposo y tu esposo de repente miró, no sé, una corbata y usted dice, wow, qué linda corbata, dijo tu esposo, pero tu esposo tal vez no tiene el dinero. Pero la mujer miró y observó y a la otra semana va y compra la corbata y se la regala. ¿Por qué se la regala? Porque lo honra y porque le ama. ¿Aló? Y le está diciendo, te amo, mi amor, eres importante para mí. Con un solo presente usted está reconociendo el afecto y el amor hacia una persona. ¿Cuánto lo cree? ¿A su nombre? Entonces hay algo que usted tiene que aprender. Diga conmigo, honra. Un problema más grande del creyente es lo que hablaba mi esposa. No tenemos, decirle grado, memoria. Decirle grado, no tenemos memoria. ¿Sabe por qué? Porque no nos acordamos de cómo llegamos a Cristo. Pucha, yo estaba muerto y Dios me resucitó. Tenía un cáncer, Dios me sanó. No nos acordamos de lo que Dios hizo. Y cuando nosotros nos olvidamos cómo llegamos a Dios, cómo llegamos a su casa, le estamos deshonrando. Porque cuando un hombre y una mujer reconoce de dónde Dios lo rescató, va a honrar al Padre. ¿Por qué? ¿Por qué? Por todo lo que ha hecho en su vida, por todo lo que el Padre le ha entregado y le ha dado. Amén. Entonces usted tiene que entender que uno de los principios para caminar en el reino y caminar en la honra, decirle que está al lado, es tener memoria. Vamos, decirle que tener memoria. No la memoria mala, esa de que siempre estás recordando, en el año 95 me mentiste, en el año 94 me pegaste sobre la cabeza, ¿te acordás? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de tener memoria de todo lo que Dios hace cada día en nuestra vida y no darlo por sentado. Pucha, hoy tengo casa. Pucha, Dios me dio un mejor trabajo. Oh, pucha, Dios transformó mi casa. Hoy mis hijos sirven conmigo. Y damos todo por hecho. Y eso, hermano, eso al Padre no le agrada. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30 dice: por tanto, Jehová, Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Fíjese que Dios había hecho un pacto. Él había hecho un pacto. Y hay gente que dice Dios no quita. Decirle que está al lado, Dios quita cuando hay deshonra. Dios quita cuando hay deshonra, iglesia. Si tú no valoras a tu madre, Dios te la puede quitar. ¿Aló? Si tú no valoras a tu esposo, Dios te lo puede quitar. Porque ¿sabes qué? Dios dice, esta mujer no está valorando lo que tiene. Y no estoy hablando de sarcasmo ni de machismo. Estoy hablando de aprender a honrar lo que Dios nos da y aprender a gozar de lo que Dios nos da. Porque si usted no lo valora hoy, Dios te lo va a quitar y vas a llorar. ¿Aló? Vas a llorar. Dice la palabra: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me deshonran serán tenidos en poco. Fíjese que Dios rompió un pacto sobre una generación, sobre 4 generaciones, porque le deshonraron. Dios cortó a un sacerdote del servicio del templo porque le habían deshonrado. Usted tiene que entender que caminar en honra habla de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de esforzarnos y de sacrificarnos. Si usted me ve a mí esforzarme para el reino, no un día, sino 17 años, predicando la palabra, yendo de aquí para allá, visitando a la gente, llegar a mi casa a las 2 de la mañana, 3 de la mañana muchas veces, ministrando por el celular a veces 2 horas, 3 horas, gente que me manda WhatsApp. Hay gente que, miren, yo le voy a ser sincero, hay gente que me manda WhatsApp y piensa que yo le tengo que responder automáticamente como si fuera en el centro del universo, y le pido perdón si le ofendo. Cuando usted me manda un WhatsApp, hay 20 personas que me están mandando WhatsApp, y a veces no doy abasto porque no soy un pulpo, no tengo 100 manos.
Y a veces estoy cansado, a veces estoy durmiendo, o a veces estoy haciendo otra cosa y cuando abro el celular, 20 WhatsApp, 30 WhatsApp, 150 WhatsApp. Mire, el otro día estuve sin celular, mi esposa es testigo, la llamaban toda ella y dice, por favor, arreglar el celular cuando pueda, dice, pues ya estoy cansado de recibir mensajes. Y cuando activé mi WhatsApp, hermano, le dije, mira mi amor, le digo, tenía como 250 WhatsApp. Entonces usted tiene que entender que nosotros estamos para servir, amén. Somos servidores, pero también la responsabilidad es grande, amén. Así que no se ofenda si yo de repente no le contesto un mensaje, ¿sí? Cuando hay veces que, bueno, a veces nos pasa, no somos máquinas, somos humanos, ¿aló? Pero bueno, lo que yo le hablaba a usted de lo que es honra, cuando Dios me llamó, lo primero que me enseñó fue esto, caminar en honra. Dame lo mejor, decirle, dame lo mejor. Aprender a darle a Dios lo mejor de tu vida, lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tus manos, lo mejor de tu casa, lo mejor de tu economía. Eso es transferir honra. Digo conmigo, honra. Ahora, cuando el Señor me enseñó esto, fue algo sobrenatural que se activó. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a caminar diferente que el mundo y diferente que muchos creyentes, usted empieza a vivir en una dimensión diferente. Porque Dios está diciendo, este hijo me quiere honrar, este hijo camina en mis principios, lo voy a bendecir. La bendición, decirle que estaba, la bendición es un resultado de la obediencia. Usted no puede decir, yo no estoy hablando de la bendición natural, que usted se desloma todo el día para trabajar y conseguir algo. Estoy hablando de la bendición que viene del cielo, porque cuando Dios bendice, es una bendición sobrenatural, que usted no hizo nada y Dios la desató. ¿Aló? Eso es bendición. Porque hay gente que dice, Dios a mí me bendice. Sí, trabajando como todo aquel empresario, como toda persona que entrega 8 o 10 horas de su vida para generar recursos. Eso no es bendición, eso es un trabajo. ¿Aló? El trabajo es una bendición, pero estoy hablando de cuando Dios da una bendición sobrenatural. Cuando Dios bendice sobrenaturalmente es porque ese hombre y esa mujer camina en los principios del Padre. Cuando usted camina en obediencia, Dios va a comenzar a desatar bendiciones a su nombre. Vaya conmigo a Deuteronomio. Yo quiero que usted preste bien atención, porque hay mucha gente que dice, pero ¿por qué Dios a mí no me bendice? ¿Por qué Dios a mí no me prospera? ¿Por qué Dios no me abre su mano? Porque la deshonra es algo que el Padre no tolera. ¿Aló? La deshonra es algo que el Padre no tolera. Usted sabe bien lo que puede hacer con su vida y sabe bien el tiempo que le puede dar a Dios. Usted me puede mentir a mí y decir, no tengo tiempo, pero Dios conoce tu levantar y tu acostar. A su nombre. Gloria. Usted le puede decir a una persona, no, lo que pasa es que yo no tengo tiempo, y está de repente en su pieza mirando la televisión acostado. Entonces no venga a decir que le honra a Dios, porque honra es sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. Si usted no se sacrifica, usted no puede pretender que Dios, simplemente por solo hecho de que usted es hijo de Dios, Dios haga, descienda sobre usted la bendición. Dios bendice a los que le honran. ¿Aló? Amén. Deuteronomio, sí, llamé. 28. Dice 28:1, sí. Dice, y acontecerá que si oyes atentamente la voz, diga conmigo, la voz de Jehová tu Dios. Fíjense, hay una coma, dice para guardar, diga conmigo, guardar y poner por obra. Decía que lo guardar y poner por obra. ¿Saben lo que hacen los creyentes? A mí me encanta ver a los creyentes cómo recitan la Biblia. Jehová mi pastor y nada me faltará, aunque ande en valle sobre la muerte no temeré mal ninguno, porque tú estarás conmigo. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Impotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi libertador. Somos especialistas para recitar la Biblia y no entender que la palabra dice, Jehová es mi pastor. ¿Y qué es
Cuando usted dice mi pastor, es alguien que te pastorea, alguien que te direcciona, alguien que te guía, alguien que te enseña, alguien que te forma. Usted no puede decir Jehová mi pastor, porque si usted no camina en obediencia, Dios no es su pastor. ¿Ah, no? Ahora, cuando usted camina en obediencia, usted dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque usted está entendiendo que como hijo está caminando los principios de la palabra. Y la Biblia dice que todo aquel que camina en los principios de la palabra, las bendiciones le van a alcanzar sobre su casa, sobre su familia, sobre su economía y sobre todo lo que emprenda. Dale un fuerte aplauso al Rey. A su nombre. Dice la palabra, y acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, ¿cierto? Todos sus mandamientos. ¿Cuál es el gran problema de muchos creyentes? Cumplen la Biblia a su manera. Por eso yo le digo a la gente cuando me pregunta a mí, a mí me gusta vivir bajo el principio de la palabra, porque hay gente que toma la gracia para vivir como quiere. Yo prefiero caminar bajo la ley. ¿Qué es la ley? Caminar en los principios de la palabra. Yo quiero caminar en los principios de la palabra, porque mucha gente utiliza la gracia diciendo, ay, Dios me perdona, ay, Dios me perdona, no importa la inmundicia, lo que yo haga, Dios me perdona. Y caminan bajo la gracia. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz. Jesús murió en la cruz para salvar una humanidad que estaba perdida. Amén. Entonces muchos toman la gracia para vivir como quieren. Pero déjeme decirle, lo único que es gratis es la salvación. Decirle, no, la salvación es gratuita. La salvación, usted no tiene que hacer nada, simplemente aceptar a Jesucristo y usted salva. A su nombre, usted lo sabe bien esto, ¿no? Ahora, las bendiciones, cada vez que usted lea la Biblia, las bendiciones son para los hijos. Y hijo es uno que camina bajo los principios del Padre. Hijo es uno que reconoce la autoridad del Padre. Hijo es uno que vive conforme a los principios del Padre. A su nombre. Dice la palabra entonces, aquí, todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz de Jehová tu Dios. Fíjese que Dios promete que las bendiciones te van a alcanzar. ¿Sabe qué significa esto? Que yo no tengo que ir a correr, no tengo que correr por los panes y los peces. Yo no tengo que buscar a Dios por lo que Dios puede darme. Yo simplemente tengo que servirle con todo mi corazón, buscarle con todo mi ser, y todo lo que el Padre ha prometido se va a desatar sobre mi vida. Jesús mismo dijo, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Mateo 6, versículo 33. Amén. Buscar el reino es vivir en su presencia. Ahora, cuando usted camina en obediencia, usted le está honrando y eso desata la bendición financiera y económica sobre su casa. Diga conmigo, honra. Vamos a Proverbios 3. Versículo 9 dice, honra a Jehová, ¿con qué? Con tus y con las primicias, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de. Es una promesa de los que sueltan primicia. ¿Aló? Usted alguna vez, yo siempre hablo de esto para que le quede bien en la mente. Primicia no es tener un alimento. Primicia es todo lo que el Padre pone sobre tus manos. Usted aparta lo primero para Dios. Usted tiene una planta de tomate y dio 5 tomates. El primer tomate usted lo aparta y lo trae para la casa de Dios. ¿Por qué lo hace? Porque camina en el principio de la primicia. ¿Y qué hace esto? ¿Y qué hace? ¿Y aquí dice?
con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No habla solamente de alimentos, sino de bienes, es cierto, bienes. O hay gente que no lee esto. Hay gente que dice, honra a Jehová, y cambia, ¿viste? ¿Por qué? Porque no leemos la palabra. Dice con bienes, o sea, bienes materiales. ¿Aló? La iglesia primitiva era una iglesia que no tenía necesidad, porque ponían todos los pies de ¿qué? De los apóstoles. Y no solamente ponían dinero, sino sus posesiones. Porque un reino no se puede establecer si la gente no entiende que tiene que honrar al Padre sobre todas las cosas. Cuando usted aprenda a despojarse, Dios le va a bendecir. El que no se despoja no puede recibir bendiciones. Ahora, el que siembra siempre va a cosechar, porque es un principio. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Amén. Entonces usted tiene que entender que aquí hay un principio de primicia, y dice honra. Fíjese que dice honra. ¿Qué quiere decir? Que aquel que le honra aparta su primicia. No porque, ¿por qué lo hace? Porque ama a Dios, porque reconoce que todo le pertenece a su nombre. Entonces, vayamos a Isaías. Isaías 29. Se me fue. Lo bueno de guardar, viste, la tecnología es buena. A mí me gusta predicar con la Biblia. Sabemos que podemos tener la Biblia en el celular, ¿no es cierto? Pero lo bueno es que yo guardo los bosquejos aquí. 29:13, ahí está. Dice pues el Señor: ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado? Fíjese que el profeta Isaías citó esta palabra: este pueblo de labios me honra. La misma cita la dio Jesús cuando estaban los fariseos todos juntos. Le dijo: este pueblo dice amarme, pero me está deshonrando. Me está deshonrando. Y Malaquías nos habla de qué es deshonra. Es tener por común. Fíjese que dice: el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Y dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre, y decid en que hemos menospreciado tu nombre, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste: en que te hemos deshonrado, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio. Fíjense lo que pasa con mucha gente dentro de la iglesia. Usted le dice a la gente: señores, necesitamos ropa para darle a las personas carenciadas y necesitadas. ¿Y qué es lo que trae la gente? ¿Qué es lo que trae? ¿Lo qué? Y a veces la peor condición, o sea, lo que está manchado con la bandina, lo que ni siquiera te pondrías tú ni loco, eso le quieres dar a alguien. Eso es deshonrar, iglesia. Yo no sé quién te enseñó eso, pero eso es deshonrar. Cuando yo regalo algo a alguien, es para honrarlo. Entonces, si yo le regalo a alguien un pantalón, el pantalón tiene que estar en buenas condiciones. Si yo le regalo a alguien un zapato, no le voy a decir: mira, hijo, me compré un zapato nuevo y te quiero dar este, y está todo roto y se le sale Eso es deshonrar. Y al que usted se lo regaló tal vez no le va a decir nada por respeto, pero cuando llega a su casa, así como lo agarra y lo pone en el cesto de la basura. Eso es deshonra. ¿Qué es lo que hacía este pueblo? Aquí estaba: los sacerdotes sabían cómo era la ley del sacrificio, que los animales tenían que ser sin mancha, que los animales tenían que ser
excelente, sin enfermedad, no tenían que tener ninguna falla, porque eran para ser derramados por expiación por los pecados del pueblo. ¿Y sabe qué empezó a suceder aquí? Los sacerdotes comenzaron a hacer negocio. Decían, no. Se quedaban con el cabrito bueno y le traían a Dios el enfermo. Entonces decía, Dios está allá. Pensando de que podían burlarse del Padre, hasta que vino un profeta y le dijo, ustedes están deshonrando a su Creador. Ustedes están menospreciando su nombre. ¿Y sabe qué feo? Estoy hablando del pueblo de Israel. Que venga un profeta y le diga, ustedes están deshonrando el nombre, porque una de las cosas que Israel hace es cuidar el nombre, que es Yahweh. El nombre original de Dios, hubo mucho tiempo que estuvo guardado, porque los judíos consideraban que era de mucho privilegio soltar el nombre de Yahweh, y lo habían guardado, y todos conocían el nombre Elohim, o le decían Elohim, o le decían Hashem, pero no decían Yahweh, porque tenían miedo de deshonrar el nombre. Y de repente viene este profeta y le dice, ustedes están deshonrando el nombre. ¿Sabe lo que es eso? Fue como un golpe en sus corazones, diciendo, nosotros que estamos guardando, sí, ustedes están deshonrando el nombre, porque están haciendo esto. Dice, asimismo, cuando ofrecéis al cojo, el enfermo, no es malo, presentándolo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? Fíjense qué fácil que lo hace el profeta, diciendo, si ustedes llevan ese animal al rey, si ¿ustedes creen que el rey va a recibir ese regalo? El profeta le dijo, si ustedes ofrecen eso al rey, ¿el rey les va a decir gracias? No, si iba a sentir ¿qué? Deshonrado, diciendo, mirá lo que me está trayendo, un animal ciego, me está trayendo un animal tuerto. Ahora, por eso la palabra honra es ofrecer siempre lo mejor al Padre. Honra es ofrecer lo mejor al Padre. Diga conmigo, la prioridad más importante tiene que ser Dios en mi vida. Si usted no puede honrar a Dios primero, ponerlo en primer lugar, por eso el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Primer mandamiento. ¿Aló? Diga conmigo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Qué quiere decir? Que si tu esposo dice, ay, no tengo ganas de ir a la iglesia, no, o sea, alguna similitud con la realidad es pura coincidencia. ¿Amén? Porque siempre hay uno, ¿viste? Que dice, andarán dos si no se pusieran de acuerdo. Sí, hay muchos que están de a dos y están en desacuerdo. Y hay veces que hay gente que de repente uno tiene que aprender a obedecer a Dios. Tú no te puedes quedar porque la salvación es personal. O sea que si tu esposo o tu esposa no se quiere congregar, usted se tiene que congregar. No decir, no, mi esposa no quiere congregarse, así que yo no me congrego. Porque es el primer mandamiento, honrar a Dios. Cuando usted viene a la casa de Dios, usted dice, ¿sabes por qué vengo a la casa de Dios? Tuve un día conflictivo, me peleé con mi esposa, tuve una semana complicada, pero estoy cumpliendo el primer mandamiento. Por eso es que la iglesia sabe lo que le falta, cumplir la palabra. Agarre los 10 mandamientos y léalos, y no los lea como en la escuelita, sino apréndalo a cumplir y va a ver cómo va a vivir en bendición. El primer mandamiento es honrar a Dios. ¿Qué quiere decir? Que no importa las circunstancias que usted tenga, usted dice, no, yo tengo que estar en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque es el primer mandamiento que yo le tengo que honrar y le tengo que amar con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. No importa lo que esté viviendo y pasando, yo le voy a demostrar a mi Padre que le amo. Oh, dale gloria a Él. Entonces, si usted quiere ser bendecido, tiene que aprender a caminar en estos principios. Dios conmigo, honra. Ahí está cerca Malaquías 3. Vamos a seguir. Fíjense que no solamente le estaban robando a Dios, fíjense que este pueblo le estaba robando a Dios, ¿cómo? Le traían lo enfermo, le traían lo tuerto.
le traían lo que sobraba. ¿Y sabe qué? Hay una palabra fuerte que el Espíritu me dio una vez y la solté en una iglesia. Por eso es feo cuando invitan a un profeta. Yo le digo, si me vas a invitar y me das la libertad del Espíritu para predicar, voy. Ahora, si vos querés que yo vaya al ministerio a soltar una palabra que solamente llene tu corazón, no me invites. Y cuando estaba ministrando, el Espíritu Santo me habló de esta palabra y me dice, mi pueblo cree que yo soy un perro porque solamente me rinde la sobra. Y Dios me mostraba y me hacía recordar cuando uno se sienta a la mesa y de repente está rodeado de los perros, ¿no es cierto?, esperando que usted le dé una migaja de algo, ¿no es cierto? Usted se sacia, se llena de todo lo que quiere y después cuando terminó de comer, le tira la sobra ¿a quién? El perro. Y el perro lo recibe con mucho, pero Jehová de los ejércitos no es perro para que nosotros le deshonremos de esta forma. A Él se le rinde lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra economía, lo mejor de nuestro servicio, porque Él no es perro, Él es el creador de los cielos y la tierra. Y si tú quieres que las bendiciones económicas, que las bendiciones financieras, que tu familia cambie, que tu economía sea revolucionada, usted tiene que aprender a honrar y a poner a Dios sobre todas las cosas en este sistema. Dale gloria al Rey. Fíjese que Malaquías 3, versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto los hijos de Jacob no han sido consumidos. ¿Sabe por qué dice esto? Fíjese que Dios le dijo, yo no cambio, porque he soltado una palabra de bendición sobre la simiente de Jacob, por eso no han sido consumidos. He declarado bendición sobre esta generación, no por ustedes, sino por sus padres. Yo he prometido bendecirlos, he prometido que caminarían. Dice, por eso la palabra dice, porque yo Jehová no cambio. Por eso los hijos de Jacob no han sido consumidos. ¿Por qué? Porque él había hecho un pacto. Jacob había hecho un pacto. Amén. Con el Padre. Entonces dice la palabra, desde los días de vuestros padres, fíjese que habla de sus padres. O sea, fíjense que cuán importante es que uno de las familias sirva a Dios con todo el corazón, porque a través de uno Dios puede tener misericordia de los hijos. A través de un esposo o de una esposa que se consagra a Dios, Dios tiene misericordia, puede tener clemencia y puede guardar y cubrir a tus hijos, aunque sean rebeldes y aunque sean desobedientes. Fíjense que dice la palabra aquí, bien claramente. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Eran mentirosos, hermano. Estaban haciendo cualquier cosa, estaban ofreciendo animales ciegos y encima le estaban robando a Dios. Dice la palabra, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros, este profeta, yo me imagino que la gente que cuando este profeta comenzó a hablar, lo habrán querido matar. Porque imagínense que venga un profeta y de repente empieza a desnudar todo lo que estaba sucediendo dentro del tabernáculo, porque le estaba hablando a los sacerdotes. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Versículo 9 dice, maldito soy. ¿Cómo dice? ¿Sabe qué quiere decir? Que cuando usted no cumple con Dios, usted se vuelve maldito. ¿Me entiende lo que le digo? Y la única forma de que Dios reprenda al devorador, que la palabra devorador habla de alguien que come la finanza. ¿Y quién es el que come las finanzas? Mamón. Es el espíritu de las riquezas, que destruye las finanzas del pueblo. Es por eso que el pueblo de Dios mucho tiempo caminó en miseria y en destrucción económica. ¿Por qué? Porque le robaron por años a Dios. Y viven cargando maldiciones generacionales económicas porque no han cumplido con Dios, no han sido íntegros. Diga conmigo, integridad. Porque aquí hablaba que ellos venían a ofrecer, o sea, ofrecían, escuche bien la palabra, pero no ofrecían lo que correspondía. Hay mucha gente que dice diezmar a Dios, pero no diezma lo que corresponde. No ofrenda lo que corresponde, le da a Dios a su manera, a su nombre.
La Biblia es clara, iglesia de Jesucristo. Es por eso que hay gente que es bendecida y gente que no. Gente que Dios va a desatar cosas sobrenaturales y gente que no, porque Dios dice: usted, si no camina en mis principios, usted no me está honrando. Usted tiene que caminar en los principios de la palabra. No fuimos llamados a cuestionar la Biblia, fuimos llamados a cumplirla. Decirle que está al lado, no fuimos llamados a cuestionar la Biblia, sino a cumplirla. ¿Sabe que este libro que usted tiene, este libro que fue inspirado por Dios, por diferentes hombres que lo escribieron, por diferentes siglos, es la Biblia, el libro más vendido mundialmente en todo el mundo? ¿Cuántos saben esto? Es el libro más traducido a diferentes lenguas en todo el mundo. ¿Cuántos saben esto? También fue el libro que muchos reyes han querido destruir y han querido exterminar, pero no han podido, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir? Que lo que Dios creó, el hombre jamás lo podrá destruir. Y si no pudieron hombres y imperios destruir la palabra de Dios, quiere decir que la palabra fue creada para que usted y yo la cumplamos y podamos caminar en esos principios para que las bendiciones se desaten. Entonces no divida la Biblia y aprenda a cumplir todos los mandamientos. Digo, amigo, todos los mandamientos. Por eso la palabra en Deuteronomio 28:1 dice: si cumplieres todos los mandamientos, ciertamente te estimo hoy que las bendiciones te van a alcanzar. Le está hablando a un pueblo que quiere caminar en obediencia. Le está hablando a un pueblo que quiere caminar en los principios de la palabra. Le está hablando a un pueblo que quiere honrar su nombre. Dios te promete bendecirte siempre y cuando que tú camines en los principios de la palabra. A su nombre. La gente hoy cree, hay mucha gente que habla de la prosperidad. Oh, Dios te va a prosperar, Dios te va a prosperar. La gente quiere escuchar palabras de prosperidad, pero ¿sabes qué? La prosperidad es un resultado de la obediencia. La prosperidad es un resultado de caminar en los principios de Dios, de ser un hijo que le honra, un hijo que camina bajo la honra. Usted tiene que aprender a caminar en los principios de la palabra y ser un hijo que le honra en todas las esferas. Diga conmigo, en todas las esferas. Porque hay gente que es muy buena sirviendo a Dios, a su nombre, pero son terribles en su finanza. Yo puedo hablar de mi abuelo. Mi abuelo, pastor de Asamblea de Dios, era un tremendo siervo de Dios. Predicó en diferentes lugares. Fundó junto con Juan Bravo la iglesia allí de Flores. Hicieron millones de campañas evangelísticas por diferentes lugares, pero mi abuelo tenía un problema. Era una persona que no diezmaba a Dios y siempre vivió en una pobreza económica. Siempre le faltó el dinero. Y mi generación nació bajo ese sistema. Tal fue así que cuando yo me convertí, mi mamá me decía: David, ahora que estás sirviendo, porque estaba sirviendo en alabanza en ese tiempo, me dice: vas a tener que empezar a diezmar. No, yo diezmar. Estoy ganando 50 pesos miserables por día y así no tengo que sacar. Y había una resistencia dentro de mí. ¿Pero por qué? Porque había una maldición económica sobre mi generación. Yo no sabía de esto. Y ella puntual, yo la veía a ella. Llegaba el domingo, ganaba sus ojos, le ponía el diezmo. Decía: wow. Y ella venía, porque es bueno tener a alguien que te instruye. ¿Aló? Cuando yo me convertí, mi mamá fue mi pilar. Recibí mucho de ella. Ahora ella está recibiendo mucho de mí. Ella me decía y me pinchaba: mira que si vos querés que Dios te bendiga, tenés que cumplir. No puedes estar así. Y yo sabía que era verdad, pero a la vez me sentía como una pinchadura, como alguien que me estaba punzando. Usted sabe esto, ¿no es cierto? Su nombre. Cuando viene tu mamá y te empieza a decir: oh Dios, sabe que es real, pero a veces es más fuerte que nosotros. Y bueno, mi mamá me decía esto. Y un día estaba ahí en mi comunión con Dios y le digo: bueno, papá, le digo, yo esta semana, yo era muy tosco en el comienzo, y le dije a Dios:
así yo iba a orar y ponía música fuerte y bueno, y hablaba con Dios y decía, bueno, yo voy a diezmar a partir de ahora. Pero si yo no llego a ver resultados, nunca más en mi vida voy a dar nada para Dios. Así que ese domingo llegué a la iglesia y cuando todos pasaron para traer su ofrenda, su diezmo, agarré un sobrecito, puse, Dios me comenzó a prosperar, iglesia. Sabe que yo soy un hombre que doy y siempre sigo dando, porque encontré la clave de la bendición económica. El que da siempre recibe. Cuando empecé a ser bendecido, claro, imagínense, yo lavaba en un lavadero y en una semana yo hacía aproximadamente 600 pesos. Esa semana que yo diezmé, hice el tripliqué, 1.200 pesos hice. Así que ya iba dando con gozo, ¿viste? Ya iba a cosas y daba con gozo diciendo gloria. Encontré la clave de la prosperidad. Encontré la clave. Entonces, desde el comienzo que el Padre me mostró que cuando usted separa los principios, Dios lo bendice, así comencé a ofrendar al Rey. Por eso a la gente yo le digo, usted tiene que diezmar, sean 20 centavos, sean 40 centavos, sea un peso, usted le tiene que dar a Dios lo que le corresponde. Porque solo así Dios lo va a bendecir. Si usted dice, no, pero es mucho, otro dice, no, es mucho, es poco. Pero la cuestión no es de mucho o poco, la cuestión es de caminar en los principios de la palabra. A su nombre. Usted tiene que aprender a ser tremendo esto de la luz. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Tiene que ser íntegro. Sea íntegro. Quien no es fiel en lo poco, Dios no lo puede poner en lo mucho. Y termino con esto. Vayamos a Mateo. Esto lo compartí ayer. Mateo 25. Y entienda bien esto, porque hay gente que dice, ¿y por qué Dios no me da más? ¿Y por qué Dios no me usa más? ¿Y por qué Dios no me bendice más? La palabra es clara. Mateo 25 dice 14, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yendo lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a la capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 cavó a la tierra, escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, y aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco me has sido fiel. Sobre poco me has sido fiel. Sabes que Dios no puede llevarte a lo mucho si no eres fiel en lo poco. Tal vez tú no tienes nada en tus manos económicas y dices, oh, ¿cómo anhelaría tener mi casa? ¿Cómo anhelaría tener mi auto? ¿Cómo anhelaría poder estar bien económicamente? Ir a una vidriera y comprarme ese pantalón sin remordimiento. ¿Cómo a veces la gente anhela, pero ¿sabes qué? Dios no puede desatar bendición sobre tu vida si no eres fiel ahora. Decir conmigo, ahora. Si tú no eres fiel ahora mismo con lo que Dios te da, sean 100, sean 10 pesos. Si tú no eres fiel a Dios ahora mismo con lo que Él depositó en tus manos, Dios dice, yo no puedo llevarte a otro nivel. Yo no puedo llevarte, porque el que no me honra en lo poco, jamás me honrará en lo mucho. Dios camina bajo principio. Si usted hoy ve gente del reino que Dios bendice, primero, todo hombre del reino que Dios hoy está bendiciendo, primero tuvo que darle a Dios en todo su vida, darle lo mejor a Dios. Y Dios comienza a desatar bendiciones porque es fiel, porque el reino se mueve por etapas. Irás de gloria en gloria y de poder en poder. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que si usted es fiel con 2 talentos, Dios dice, wow, este es bueno. Los 2 lo multiplicó 4, le voy a dar 5. Y Dios te va a comenzar a bendecir. Y decir, wow, le di 5 y los 5 los multiplicó y hoy tiene 10. Yo quiero darle más a este hombre. Dios siempre le va a dar más a aquel que le honra. Aquel que cuando Dios deposita semilla en tus manos, Dios le transfiere al Padre lo que le corresponde. Pero si usted no le honra a Dios con lo que Él te entregó,
Hay gente que retrocede. Hay gente que retrocede. Hay gente que de repente comienza bien económicamente y Dios corta la bendición porque dice: tú me estás deshonrando. Porque si yo te estoy bendiciendo, ¿por qué no me honras? ¿Por qué no me das lo que me corresponde? Porque es un mandamiento. Escuche bien, la ley de la primicia es un mandamiento. La ley del diezmo es un mandamiento. La ofrenda es de corazón. Pero usted tiene que entender que hay leyes y hay normas que usted tiene que cumplir para que las bendiciones de Dios se desaten sobre su vida. A su nombre. Hay millones de gente que han llegado aquí empobrecidos y hoy están prosperando, tienen su auto, tienen su casa, tienen mejores cosas. Pero lo que yo les digo a la gente: no venga aquí a buscar un milagro financiero, porque los milagros financieros se van a establecer si usted empieza a honrar a papá como le corresponde. A su nombre. Si usted le empieza a dar a Dios lo que le tiene que dar y empieza a honrarlo, Dios le va a desatar bendición. Pero si usted es un hijo ingrato y de lo que poco que tiene no le aparta a Dios lo que le corresponde, Dios dice: yo a ti no te voy a poder dar mucho. Yo a ti no te voy a poder dar tesoros ni naciones, porque eres ingrato en lo poco y vas a ser ingrato en lo mucho. ¿Cuál es la oración de muchos creyentes? Señor, dame $1,000,000 de pesos. A su nombre. Dame. ¿Sabe qué? Usted tiene que aprender lo que es caminar en el reino. Yo he estado, cuando comencé a servir a Dios, yo sirvo a Dios hace 17 años y sirvo a Dios por fe. Diga conmigo: por fe. Hoy estoy viendo resultados económicos, pero ¿sabe los años que tuve que caminar y no tenía ni 20 centavos en mi bolsillo? ¿Sabe los años que tuve que caminar muchas veces, hermano, y no tener para comer, sirviendo al Rey de Reyes? Y cuando Dios me daba algo, Dios me lo pedía. A veces tenía que diezmar, a veces tenía que dar, y dábamos lo que no tenía. Usted tiene que entender que Dios no bendice a cualquier charlatán. Cuando nosotros hemos sembrado para el reino, de lo que yo tengo, yo no soy rico, pero de lo que yo tengo siempre doy lo mejor. Estos parlantes que usted ven me salieron 15,000 pesos. ¿Me entiende lo que le digo? Y yo no tengo una cuenta de 6,000 o de 70,000 pesos por mes o de 100,000 pesos por mes. Yo no tengo, no, yo camino por fe. Pero cuando el Padre viene y me habla y me dice: quiero que hagas una inversión en el reino, ni lo dudo. Saco lo que tengo, lo pongo en las manos del Padre y Dios así me ha bendecido. O dale gloria